Bueno, buenos días. Agradezco al doctor Juan Esteban Gómez por la generosa invitación a participar en este evento y voy a tratar brevemente de mostrarles a ustedes cuáles han sido las cosas que pues más recientemente en el mundo de la ecocardiografía están implementándose. En el año 1949 los doctores Hertz y Ederson fueron los primeros que evaluaron por ultrasonido una válvula mitral, pero en la práctica clínica como tal fue solamente hasta 1953 cuando se comenzó a utilizar por primera vez el modo M ecocardiográfico, haciendo realmente algo comparado con un iceberg, el primer avance para la evaluación de la punta de ese iceberg. Y de ahí en adelante, después de la implementación del modo M, que era ecocardiografía en una sola dimensión, aparecieron avances como la ecocardiografía bidimensional, posteriormente el Doppler pulsado y el Doppler continuo, hasta 1995, cuando se logró incluir en el software de las máquinas el espectro tisular del Doppler. Posteriormente, ya en la década del 2000 hasta la fecha, se ha logrado avanzar mucho más para descubrir pues todo ese iceberg en su profundidad y se han implementado técnicas más recientes como el speckle tracking, el strain ray y finalmente lo más novedoso y más nuevo es el eco tridimensional. Voy a tratar de enunciar de manera breve pues algunos de estos avances en cada una de estas áreas. Probablemente no voy a incluir todos por cuestión de tiempo, pero trataremos de todas maneras de ilustrar de qué se trata pues cada una de estas técnicas nuevas. En primera instancia voy a hablar un poco del Doppler de tejidos. En 1989 a algunos autores muy importantes en el mundo de la ecocardiografía se les ocurrió que así como había sido posible evaluar hasta ese momento la velocidad de los glóbulos rojos moviéndose dentro de las cavidades cardíacas, era posible también llegar a evaluar la movilidad del tejido cardíaco como tal. Y esto entonces dio pie a la implementación del Doppler tisular. ¿Qué es el Doppler tisular? Es básicamente tratar de incluir dentro del programa de la máquina de ecocardiografía algunos elementos especiales y algunas características especiales de programación que permitan que al colocar la muestra del Doppler a nivel de cada uno de los segmentos del ventrículo izquierdo, uno sea capaz de reproducir exactamente la movilidad de esa pared o de ese segmento durante el ciclo cardíaco. De tal manera que, como lo ven aquí en la gráfica, lo que estamos viendo es el movimiento de este segmento a nivel de la sístole y la parte de la diástole con el componente del llenado rápido del ventrículo izquierdo y la contracción o patada auricular del mismo. Pero esto tenía una limitación muy importante y era que no era posible mirar simultáneamente los segmentos del ventrículo izquierdo, sino que había que colocar cada una de las muestras en los diferentes segmentos para ir mirando el espectro. Apareció entonces una nueva técnica que se ha denominado el Doppler tisular color, que lo que permite es codificar dentro de un mapa de color el movimiento de cada uno de esos segmentos, de tal manera que uno de manera simultánea puede evaluar 2 o 3 segmentos al mismo tiempo, como lo muestra esta gráfica. Aquí estamos evaluando el Doppler de la pared anterior del ventrículo izquierdo, desde la base, la mitad y el ápex del ventrículo izquierdo, y podemos mirar exactamente cómo se comporta durante el ciclo cardíaco el movimiento de cada uno de esos segmentos, lo cual tiene mucha importancia para la evaluación de isquemia miocárdica. Esto tenía realmente una limitación también importante, y es que en la colocación del Doppler, el Doppler depende altamente del ángulo con el cual uno incida
el segmento o la estructura que está evaluando. Y eso generaba algunas limitaciones, sobre todo en corazones muy abalonados, muy grandes, donde alinear el Doppler para evaluar exactamente cada uno de los segmentos era bastante difícil. Entonces apareció en el año 2007 esta técnica que se llama el speckle tracking. ¿Qué es el speckle tracking? En términos sencillos, cada segmento del ventrículo izquierdo está constituido por una serie de marcas que son pequeñas partículas que van codificadas en una escala de grises y que se llaman los speckles. Esas marquitas son, digámoslo así, como la huella digital o la impronta de cada segmento del ventrículo izquierdo. Y uno puede ser capaz de seguir en el tiempo el movimiento de cada uno de esos segmentos para tratar de traducir eso en unas curvas que le permitan a uno evaluar sin tener tanta dependencia del ángulo con el cual uno incide con la muestra del Doppler cada uno de los movimientos de los segmentos del ventrículo izquierdo. Y el advenimiento del speckle tracking ha permitido básicamente acercarse a mirar al corazón en toda su integridad desde el punto de vista de los diferentes movimientos que tiene. El corazón básicamente se mueve desde la base hacia el ápex en un sentido longitudinal, ese es el primer vector de deformidad del ventrículo. Se mueve en un sentido radial, engrosando las paredes de cada uno de los segmentos del ventrículo para acortar el diámetro ventricular izquierdo durante la sístole, y se mueve en sentido circunferencial para tratar de mirar cómo se deforman los diferentes segmentos del miocardio alrededor de la circunferencia ventricular. Esto ha permitido entonces innovar en una nueva técnica que recientemente está siendo muy utilizada en los laboratorios de ecocardiografía, que se llama la técnica del strain. La palabra strain quiere decir deformidad, y en este caso estamos hablando de la deformidad de las paredes del ventrículo izquierdo. Y en términos sencillos, esa deformidad no es otra cosa que la relación entre el cambio de longitud de una fibra miocárdica desde su longitud inicial hacia su longitud final durante la contracción o la elongación de la fibra miocárdica, dividido por la longitud inicial que tenía esa fibra miocárdica antes de contraerse o antes de relajarse. Y si nosotros queremos anotar y darle más sensibilidad a la técnica, simplemente miramos cómo en el tiempo se produce esa deformidad, y eso es lo que se conoce con el nombre de strain rate, que no es otra cosa que la velocidad a la cual un segmento del músculo cardíaco se está contrayendo. Y se ha avanzado más para tratar de que si uno conoce en una distancia específica de un segmento ventricular la velocidad a la cual se están moviendo los diferentes puntos, se pueda entonces determinar la tasa de deformidad regional del segmento que uno está evaluando. Voy a mostrarles algunos ejemplos brevemente. Este es un strain longitudinal del ventrículo izquierdo, en donde estamos mirando aquí específicamente el segmento basal de la pared anterior del ventrículo izquierdo y el segmento medio de la pared inferior del ventrículo izquierdo, que son estos dos puntos que están marcados aquí. Como el ventrículo se está contrayendo, entonces fundamentalmente el strain es un strain negativo porque la fibra, en lugar de alargarse, se está acortando. Y entonces eso permite determinar exactamente qué grado de deformidad está teniendo cada uno de esos segmentos que estamos evaluando y qué tan diferente es la contractilidad en el tiempo. Observen ustedes que el segmento que primero se está contrayendo es el segmento de la pared inferior y más tardíamente se está contrayendo el segmento de la pared anterior. El strain radial
fundamentalmente permite evaluar el grado de engrosamiento que están teniendo cada una de esas paredes del ventrículo izquierdo. Y podemos observar en cada uno de estos puntos, al hacer la medición de ese engrosamiento, cómo se están deformando esas paredes en sentido radial para producir engrosamiento y contracción ventricular. A esto le podemos dar una significancia mediante un mapa de color para hacerlo más sencillo. Y con el mapa de color, sin necesidad de mirar las curvas, uno puede fácilmente saber qué segmentos están contrayéndose mejor y cuáles están contrayendo mal. Básicamente, con el mapa de color, todos los segmentos que se vean de un color rojizo intenso son los segmentos que están teniendo una deformidad mayor, a diferencia de aquellos segmentos que se ven azules blanquecinos, como este de aquí, en donde uno puede saber rápidamente que este segmento de la pared del ventrículo no se está contrayendo adecuadamente. ¿Qué utilidad ha tenido estas nuevas técnicas del Doppler tisular, del speckle tracking y del strain? Básicamente, en este momento son de gran aporte para entender la contractilidad regional de cada uno de los segmentos del ventrículo izquierdo. También se hacen estas técnicas para evaluar la contractilidad del ventrículo derecho. También se evalúa de una manera muy importante, y ya hay estudios que predicen desenlaces importantes cuando uno evalúa el strain de la aurícula izquierda, y sirven de una manera muy importante para evaluar realmente segmentos disincrónicos a nivel de la contracción ventricular que permitan en un momento dado catalogar al paciente como un paciente que pueda ser buen candidato para terapia de resincronización ventricular. Pero más recientemente, algunos autores, basados en una observación que se hizo por allá en 1660, el doctor Richard Lower logró demostrar que muchas cosas en el universo, para tener un mejor ahorro de energía, tienen una disposición helicoidal. Y él logró demostrar con sus estudios de esa época que el corazón no se escapaba a esa disposición helicoidal de las fibras. Y dijo claramente que la contracción del ventrículo izquierdo era básicamente como coger una toalla y retorcerla para exprimir el agua de esa toalla, y eso sirvió para que en el año 2001 este patólogo español, Francisco Torren-Waps, fuera capaz de demostrar en especímenes patológicos lo que el doctor Lower había dicho muchos años atrás. Y el doctor Torren-Waps logró demostrar que el movimiento del ventrículo izquierdo tiene claramente una disposición helicoidal, en donde las fibras que están en el ápex del ventrículo izquierdo tienen una disposición de rotación en sentido contrario de las manecillas del reloj, a diferencia de las fibras del ápex del ventrículo que tienen una contracción en sentido horario, en sentido de las manecillas del reloj, tal como lo había descrito el doctor Lower en 1660, de que era como exprimir realmente una toalla para que se produjera el movimiento del ventrículo. Él logró entonces demostrar claramente con sus estudios anatomopatológicos que el corazón era simplemente una miocárdica que estaba retorcida sobre sí misma a modo de una cuerda, y que describía en el espacio dos vueltas en espiral que configuraban una helicoide desde el inicio del tronco pulmonar hasta la aorta. Y logró demostrarlo claramente en sus piezas anatomopatológicas. Este concepto es el concepto entonces que se ha incluido más recientemente para evaluar también la contractilidad ventricular, que es el concepto de torsión ventricular. Y la rotación del ventrículo, como ya lo dije, en el ápex se hace en sentido contrario de las manecillas del reloj y se ve como positivo en un espectro, y la base del corazón en un sentido negativo, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj, pero se coloca como negativo. La diferencia entre los grados de rotación del ápex
apex en relación con la base del ventrículo izquierdo se llama el twist ventricular, y cuando uno corrige para la longitud ventricular desde la base hasta el apex del ventrículo izquierdo, se habla de torsión ventricular, que ha sido un concepto recientemente introducido y que ha sido de mucha utilidad para definir algunos comportamientos patológicos, especialmente en las cardiomiopatías. En este ejemplo, básicamente miren ustedes cómo la base del ventrículo izquierdo, que ya dijimos que se ve negativo en el espectro, porque se mueve en sentido de las manecillas del reloj, comparado con el movimiento del apex, que se ve en sentido contrario a las manecillas del reloj, permite entonces que al hacer la sumatoria de esos dos vectores, la torsión del ventrículo izquierdo, en este caso específico, sea este valor puntual. Se han determinado ya valores específicos para cada una de las patologías ventriculares, especialmente, como les decía yo, en las cardiomiopatías y en algunos fenómenos de pericarditis constrictiva, que cuando uno encuentra alterados le permiten afinar con el diagnóstico de cada una de esas entidades. Y finalmente quiero mencionarles de una manera breve lo que se está haciendo en este momento con ecocardiografía tridimensional. Un aporte muy importante hoy en día para los cirujanos es la evaluación anatómica tridimensional de la válvula mitral. Cuando uno mira a la válvula mitral desde la aurícula hacia el ápex del ventrículo izquierdo, observa que la válvula mitral tiene dos constituyentes que son un velo anterior y un velo posterior, y cada uno de esos velos, como se ve en el eco tridimensional y como se correlaciona con el espécimen quirúrgico como tal, se divide en unos segmentos que le permiten a uno catalogar exactamente y decirle al cirujano en el quirófano con precisión cuál es el segmento de la válvula mitral que está alterado y que tiene que ser reparado. Este es un caso de los nuestros, en donde vemos básicamente la morfología de una válvula mitral normal, donde esto que hay aquí es la hojuela anterior de la válvula mitral con sus tres segmentos A1, A2 y A3, y la valva posterior, que es más corta, con su segmento anterior, medio y posterior. Otro caso para mostrarles básicamente de nuestro laboratorio, una válvula aórtica normal, así es como la vemos en el eco bidimensional, pero así es como podemos determinar pues con claridad la estructura de la válvula con cada uno de los senos coronarios, el seno coronario anterior, el seno no coronariano y el seno coronariano izquierdo. De aquí sale la coronaria izquierda y aquí sale la coronaria derecha. Y en casos patológicos, como el que les voy a mostrar, miren ustedes, esta es una paciente joven que tiene diagnóstico de un prolapso de la válvula mitral. Como se ve claramente en el eco transtorácico, observamos que las dos hojuelas de la valva mitral, la anterior y la posterior, se están prolapsando durante la sístole. Pero uno al cirujano necesita decirle exactamente cuáles son los segmentos de la válvula que se están prolapsando. Entonces, por esa razón, hacemos el eco tridimensional y le podemos decir claramente al cirujano que los segmentos que se están prolapsando son en la valva anterior el segmento A2 y el segmento A3, o sea, el medio y el posterior, y que en la valva posterior el segmento que se está prolapsando es el segmento P2 o segmento medio. De tal manera que con más precisión el eco tridimensional le permite ayudar al cirujano para tomar la decisión en el momento de hacer la plastia de la válvula mitral de cuáles segmentos son los que debe corregir. Y esta misma paciente, una de las cosas también importantes es aproximarse a evaluar el grado de severidad de la insuficiencia mitral. Hay técnicas que le han permitido a uno determinar por eco bidimensional y cuantificar la severidad de la insuficiencia mitral, pero debe hacer uno una serie de asunciones geométricas que de pronto falsean los datos que uno puede obtener.
Con el eco tridimensional uno puede calcular una cosa que se llama la vena contracta y mirar la vena contracta de esos flujos de regurgitación que demuestran cuando uno hace el eco tridimensional que la vena contracta no es en la mayoría de los pacientes una circunferencia, sino que es casi una elipse. Y eso hace que uno pueda de una manera más precisa evaluar la severidad de la insuficiencia mitral calculando el área de esa vena contracta para saber si se trata de una insuficiencia importante o no. Lo mismo sucede, lo hablaba el doctor Julián Ochoa, con los procedimientos de TAVI, en donde se necesita para el operador saber exactamente cuál es el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo para la implantación de la válvula protésica. Y observen ustedes que como se había asumido antes para hacer los cálculos por eco bidimensional que esto era una circunferencia, no hay tal. Es casi una elipse donde hay un diámetro mayor y un diámetro menor que si uno no los tiene en cuenta, el operador puede tener dificultades para la implantación de las prótesis. Este es el caso de un paciente que tiene enfermedad coronaria de 3 vasos y este paciente vino al servicio de urgencias en falla cardíaca. Se le hizo un eco transtorácico y un eco transesofágico que mostraba esta protrusión sobre la pared anterior, que era un gran aneurisma del ventrículo izquierdo. Aquí está la válvula mitral, toda esta es la cavidad del ventrículo izquierdo, y cuando le hicimos la reconstrucción tridimensional, pudimos observar claramente pues, la magnitud del aneurisma ventricular de ese paciente, con una fracción de eyección determinada por volúmenes del 34%. Es importante para la intervención de los pacientes que tienen forámenes ovales permeables o comunicaciones interauriculares, determinar exactamente la magnitud del orificio que se va a cerrar con algún dispositivo. En este caso específico no era para eso el objetivo, sino porque nos llamaron, porque este es un paciente que tiene un resincronizador y no sabían exactamente si algunos de los catéteres que ese paciente tenía dentro de la aurícula tenían infección o no. Cuando uno ve por eco bidimensional, uno observa allí algunas imágenes que le generan a uno duda porque hay engrosamiento, no distingue uno claramente si puede haber masas allí adheridas, y le hicimos una reconstrucción tridimensional a ese septo interauricular y observamos cómo, miren la entrada de la vena cava superior, cómo se ve el catéter en toda su extensión, y no hay realmente masas sobre ese catéter, sino que lo que se ve probablemente pues, es tejido que es redundante, cicatricial. Aquí se ve la fosa oval de ese paciente, de manera que tiene uno una visión muy amplia de lo que es el septum interauricular. El strain, que se puede calcular por eco tridimensional con mucha más certeza que cuando lo hace uno por eco bidimensional, y de una manera casi que con un clic en la máquina puede uno obtener el strain longitudinal, el strain radial, el strain circunferencial, los volúmenes del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección y la masa ventricular izquierda por eco tridimensional. Finalmente, entonces, el otro aporte en ecocardiografía tridimensional es la evaluación de los volúmenes ventriculares que, como ustedes pueden ver, le permiten a uno de una manera muy importante saber cuáles son los volúmenes del ventrículo izquierdo y cómo es la contractilidad regional de cada una de las paredes del ventrículo izquierdo para saber, por un lado, si esas paredes se están contrayendo adecuadamente y por otro lado, si hay sincronía o no en la contractilidad de esos segmentos como se observa en esta gráfica. Muchas gracias.